Muy bien. Listo. Siento que no me están hablando todos, no sé si están aquí en la clase. Ya sé que Hidalgo está sin micrófono. Jorge Araoz, usted presentó su práctico. Sí, profesor, se lo he enviado, está en el Classroom. Sí, aquí está, no, me envió 3 archivos adjuntos, ¿no? Sí, sí, uno es bueno, el de la anterior clase, el teórico, y no recuerdo uno de la primera clase, si no me equivoco, que estábamos haciendo. Sí, muy bien. Lo que es la puerta, ¿no? Sí, sí, Ya, pero, a ver, no recuerdo la primera clase. ya, muy bien, gracias. Ya. ¿Quién más está aquí? Alejandro Tarquino, ¿tenés alguna observación o alguna pregunta acerca de la clase anterior? Alejandro, ¿Me escucha, profesor? ¿tenés alguna pregunta acerca de la clase anterior o alguna observación? ¿Algo que querrás acotar? No, no. Muy bien. Bueno. Freddy, algo que no haya comprendido. No sé si nos puede explicar un poco lo que es el tamaño de los acotamientos. Sí, eso es lo que vamos a ver hoy día. Muy bien, gracias Freddy. Lo vamos a ver hoy día. Bien, sigamos entonces. Bueno, como vimos la anterior clase, ya nos quedamos aquí, ¿no? Hemos hecho un bloque de una puerta y también en corte y también la tenemos en vista en planta, ¿no? Vista desde arriba. Ambos están guardados dentro de la memoria de mi hoja de trabajo, ¿no? No así de la plantilla de dibujo que hemos creado, ¿no? Que es esta de aquí. Ya este bloque de acá ya no estaría dentro de este archivo, ¿no? Que era mi plantilla de mi dibujo. Así que antes de volver a crear la plantilla o de volver a guardarlo como plantilla, lo que vamos a hacer es hacer las demás configuraciones. Como por ejemplo, para algunas personas se hace un poco conflictivo estar buscando las herramientas en esta parte de aquí arriba, ¿no? Y más bien tratan de hacerse un poco más de espacio a la hora de trabajar. ¿A qué me refiero? A esconder estas herramientas aquí encima, ¿no? Que desaparezcan. Bien, a algunas personas les gusta trabajar así y para evitarse tener encendido ya esto aquí que le quita espacio para trabajar, lo que hacen es poner paletas de herramientas al contorno de su hoja de trabajo. ¿Cómo se hace esto? Recuerden que en la anterior clase lo que hacíamos era encender más barras de menú, ¿no? Aquí arriba estaba oculto, entonces lo que hacíamos era mostrar más barras de menú. Dentro de la... Perdón, profesor, ¿puede dígame. compartir su pantalla? Su pantalla no está compartiendo. Ok, ahorita lo voy a compartir. Perdón. Aquí está. Bien, entonces, la anterior clase habíamos visto de que hacíamos aparecer más herramientas aquí encima, ¿no? Dándole mostrar barras de menú. ¿Ya? Entonces a algunas personas les gusta trabajar de esta manera, ¿no? No les gusta tenerlo todo esto aquí que le acorta la hoja de trabajo, ¿no? Quita espacio. Entonces lo que hacen, le dan doble clic en inicio y estas ventanas de trabajo van a ir desapareciendo, ¿no? Poco a poco. Ahí está, con doble clic en inicio vamos ocultándola cada una, ¿no?
Entonces, como les dije anteriormente, a algunas personas les gusta trabajar de esta manera y lo que hacen es encender paletas de herramientas a los contornos de la hoja de trabajo para poder evitar ingresar a este menú. ¿Cómo se hace eso? Cuando encendimos más barras de menú, ya también tenemos aquí una paleta, ya una opción que es de herramientas. Cuando le damos un clic izquierdo, vemos que podemos cambiar también algunas otras cosas, ¿no? Dentro del espacio de trabajo, si vamos a trabajar en modelos 3D, ¿ya? O también podemos ver algunas cintas de opciones. Pero la que nos interesa ahorita solamente es ver las barras de herramientas, ¿no? Entonces, nuevamente, me voy a herramienta, barra de herramientas y AutoCAD, ¿no? Dentro de las barras de herramientas de AutoCAD, las más necesarias o las que más se ocupan son las de dibujo. Entonces las encendemos, ¿no? Al cliquear ya dentro de herramientas de dibujo, lo que hace es aparecerme esta paleta de aquí, ¿no? Entonces aquí está, miren, las líneas, las polilíneas, cómo crear un polígono, un rectángulo y todas las herramientas para poder crear los dibujos. Ahora, para volver a encender otra paleta de herramientas, ya no es necesario venirme aquí, ¿no? A herramientas, barra de herramientas y AutoCAD. Sino que puedo hacer es darle un clic derecho en la paleta de herramientas que ya encendí, que es esta de acá. Un clic derecho y aquí mismo puedo volver a encender otra paleta de herramientas. La siguiente que es más ocupada son la paleta de herramientas de modificar, este de aquí. Muy bien, como ven, aquí aparecen las herramientas de modificación del dibujo. Bueno, entre ellas está borrar, copiar, ya crear un modelo espejo, desfase, crear una matriz, desplazar, girar, cambiar de escala. Muy bien, y otras herramientas de modificación que vamos a ver en el transcurso de los ejercicios. Muy bien, la siguiente paleta de herramientas que más ocupamos es la paleta de capas, ¿no? Que es esta de aquí. La paleta de capas. Luego de eso también la paleta de acotar, ¿no? Que está aquí arriba. Acotar, ¿no? Y se enciende esta paletita aquí. Y por último, ya y no menos importante, es la paleta de propiedades, que es esta de aquí. Muy bien, entonces esta de aquí es la paleta de propiedades del dibujo, ¿no? Cuando yo vaya creando una línea, entonces aquí puedo darle qué tipo de líneas quiero crear, ¿no? Qué grosor de líneas le voy a dar y qué color voy a usar. Es muy importante saber asignar los colores, ¿no? Puede ser que me sea más fácil ya poder dejarlo que el color se asigne por capas, ¿no? Y no así asignarle un color distinto. Vamos a ver hoy día el por qué. Y en cuestión de capas, vamos a ver el uso de las capas, ¿no? Como les dije en la primera clase, hay algunas personas que son bien ordenadas y les gusta trabajar cada bloque o cada objeto en su capa correspondiente. Muy bien. Entonces, estas son las paletas de herramientas, las más ocupadas, ¿no? A la hora de hacer un dibujo. Bueno, hasta aquí por favor todos vayan encendiendo y vayan colocando sus paletas de herramientas. El que tiene algún problema para llegar hasta aquí, lo único que tiene que hacer es preguntar, ¿ya?
¿Hasta aquí alguna pregunta? No sé si David estaba diciéndome algo, no lo escuché. No sé por qué no lo puedo escuchar, David. Lo puede escribir como mensaje, David, también ahí abajo, ¿no? En el chat. ¿Ahora me escucha? Ahora sí lo escucho. Ya. Una consultita. En el tema de la medición de la cuota, generalmente nosotros ponemos, digamos, metros, ¿no? Sí. ¿Eso viene predefinido en el programa o puedo modificar yo a centímetros, milímetros? No sé. Era mi pregunta. Bien, para la parte de acotar, siempre cuando utilizamos una plantilla que viene ya predefinida, está en el sistema métrico, ¿no? Ya, ahora a la hora de acotar, podemos modificar los tipos de escala, ¿no? Ya, pero esas cosas, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante para que no nos confundamos un poco. Lo que vamos a hacer ahora es dejar un modelo de acotar, ya que tenga un buen tamaño, que tenga un buen color y unidades correctas, también cantidad de decimales, por aquí veo 4 decimales, son muchos, tamaño de flecha y forma de ya las líneas referentes a de dónde a dónde está acotando. Muy bien, pero en sí el espacio de trabajo lo vamos configurando ya desde que abrimos la plantilla. Ahorita vamos a ver esa parte de unidades, ¿ya? Dígame, Freddy. Después de herramientas. ¿Me puede repetir su pregunta, por favor? No sé si puedo volver a hacer el procedimiento para poner lo que están a los costados. Ya, muy bien. Entonces, primero era mostrar más barras de menú, ¿no? Que es lo que habíamos hecho en la anterior clase. Herramienta, barra de herramientas y AutoCAD, ¿no? Ya ahí fíjense, hemos encendido acotar, capas, dibujos, modificar y propiedades, ¿no? Son las básicas, ¿no? Las que más se ocupan. Ya, gracias. Muy bien. Bueno, entonces como les iba diciendo, como estas son las que más vamos a ocupar, vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas, ¿no? O cómo las ocupamos. Entonces, vamos primero aquí a explorar un poco la parte del administrador de propiedades de capa, que es este de acá. Como vemos, las capas ya solo son pequeñas subcarpetas de trabajo dentro de mi hoja de trabajo que estoy haciendo, no mi hoja de proyecto. Entonces vamos a darle aquí en esta parte, fíjense, hay como unas hojitas montadas, 3 hojitas. Entonces le voy a dar un clic y se me va a abrir una ventana más. Ya, este es el administrador de capa. Como vemos, siempre hay 2 capas que aparecen por
por parte de que viene predefinido dentro de la plantilla de dibujo, ¿no? Ya viene predefinido, en otras palabras. Entonces, siempre va a haber una capa 0, ¿ya? Esta capa es aleatoria, ¿no? A veces aparece, a veces no aparece, ¿ya? Pero siempre hay una capa 0 donde empiezan a trabajar todos los dibujos. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Veamos que si yo apago la capa 0, le apago su foquito, todo lo que tengo dibujado aquí ha desaparecido, ¿no? Entonces hemos ocultado su visualización de la capa. Entonces, si yo quiero separar todo esto, lo único que voy a hacer es crear una nueva capa, ¿no? Abro mi ventana de trabajo y voy a crear una capa, por ejemplo, que tenga el nombre de muros. Ahí está. Entonces, esta capa de muro ya está creado. Lo que hago es insertar este muro dentro de la capa. Entonces, ¿cómo hago eso? Selecciono el muro, luego vengo aquí abajo, ya en esta flechita, y selecciono la capa de muro. Ojo que primero lo que hice fue seleccionar el muro, busco la capa y selecciono la capa donde quiero que se guarde. Ahí está, ¿no? Ahora cuando yo seleccione cualquiera de los objetos va a aparecer la capa de muros, ¿no? Entonces me indica que el dibujo está guardado dentro de esa capa. Ahora cuando yo no quiera ver esos muros, lo que hago es apagar, ¿no? Desactivar esa capa. Ahí está. Muy bien. Y me quedo trabajando con la puerta en planta. Del mismo modo, para dibujos que son con mayor tipo de objetos, se puede crear una capa para cada objeto, ¿no? Diferente. Por ejemplo, si trabajamos el dibujo que tenemos actualmente, podemos crear una capa que diga puertas en corte. Y otra capa que diga puertas en planta. Ahí está. Lo cierro y lo que voy a hacer es asignar, ¿no? Estas puertas que están en planta dentro de la capa de puertas en planta. Y esta puerta que está en el corte, me voy y lo pongo dentro de la capa que está en corte. Ahí está, ¿no? Cuando yo lo seleccione, lo que va a hacer es mostrarme en qué capa se está trabajando. Ahora también no necesariamente debo crear primero los objetos y luego mudarlos a la capa de trabajo, ¿no? Puedo empezar a trabajar directamente desde la capa que quiero que se guarde el dibujo. Por ejemplo, si quiero trabajar en la capa de muro, directamente desplazo hacia abajo y asigno la capa de muro como ventana inicial. Cuando le doy escape, entonces ya no se cambia, ¿no? Queda ahí en la capa de muro. Ahora yo voy a crear un muro de 4×5, por ejemplo. Le doy un desfase de 12.12 hacia adentro y ya creé un muro diferente, ¿no? Ahora cuando yo apague la capa de muro, se apaga todo, ¿no? Porque la capa en la que se estaba trabajando era la misma, ¿no? La capa de muro. También a algunas personas les gusta también acotar, ¿no? Acotar y dejarlo dentro de una capa, porque muchas veces las cotas nos estorban a la hora de hacer algún otro tipo de presentación, ¿no? Entonces lo que hacen es seleccionar las cotas y lo dejan dentro del acotar. O cuando quieran acotar y que se guarde directo, asigna la capa acotar y empiezan a realizar el respectivo acotado, ¿no? De aquí a aquí, ¿no? Empiezan a acotar. Y fíjense, se está creando dentro de la capa de acotar, ¿no? A la hora que yo quiera dejar de trabajar en esa capa, asigno otra capa. Y puedo desactivarla también, la capa de acotar, y ya me deja sin esos objetos en mi dibujo. Muy bien.
Ahí está, ¿no? Entonces les dejo aquí esto para que puedan ver las otras opciones que tiene la paleta de capa. Ahora todo esto aquí lo vamos a ver en la siguiente paleta de herramientas, que es la de propiedades. Muy bien, la paleta de propiedades me sirve también para poder crear dibujos y asignar algunas características diferentes a las demás, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí algunos círculos, unas líneas. A esta línea de acá le voy a cambiar, por ejemplo, la forma, ¿no? Ahora le cambio una forma segmentada. También le voy a cambiar un color distinto, ¿no? Rojo. Y a la vez voy a cambiar el grosor, ¿no? Voy a poner 0.50. Ahí está, ¿no? Entonces, para poder ver el grosor tengo que buscar la paleta de grosor de línea, que es esta de acá, fíjense. Grosor de línea y lo activo, ¿no? Entonces tengo que ir y mirar que se coloque el grosor de la línea, ¿no? Ahí está, lo asigno. Ahí está, ¿no? Cambia el grosor de la línea. Ahora fíjense, cuando yo seleccione la línea, todas las características asignadas aparecen en la paleta de propiedades, ¿no? Y también aquí tengo también una paleta auxiliar que aparece, que son propiedades rápidas, dicen, ¿no? Ahí mismo yo veo que tiene una altura 0, el color es rojo, la capa que se ha trabajado es en la capa 0, ¿ya? Y la medida es de 7 metros con 71 centímetros. Ahora, ¿cuál es la diferencia si yo lo dejo todo por capa? Veamos, vamos a crear una capa más que diga línea. A esa capa de línea le vamos a cambiar las características dentro de la capa. Fijémonos aquí en color, le vamos a asignar un color azul. Ya en tipo de línea vamos a dejarlo con este tipo de línea. Aceptar. Y en grosor de línea también vamos a darle un grosor distinto, ¿no? Un poco más grueso, 53 milímetros. Ya. Ahí está. Entonces hemos creado una capa con diferentes propiedades, ¿no? Lo cierro y ahora esta línea lo que voy a hacer es llevarla a esa capa que he creado, ¿no? Que es esta de aquí, la capa de línea. Fíjense que no hemos alterado ninguna de sus propiedades, ¿no? Ni el color, ni la línea, ni el grosor. Todo está por capa. Entonces, cuando yo seleccione esta línea y lo lleve a esa capa, automáticamente se asignan todas las propiedades que están definidas por capa, ¿no? Así como lo dejamos aquí. Muy bien. Del mismo modo, si yo agarro y quiero llevar estas líneas de acá y lo llevo a esa capa, entonces se me asignan, fíjense, todas esas modificaciones que hice por capa, ¿no? Bien, entonces hemos visto dos maneras de cambiar las propiedades de las líneas, ¿no? Una, cambiándole las propiedades aquí directamente a la hora de crear el dibujo. Y dos, poder asignar las propiedades por capa y no cambiando aquí ninguna propiedad, ¿no? Directamente cambiado en la capa. Ahora algunos preguntarán, ¿no? ¿Y será que le puedo volver a cambiar? Claro que sí, ¿no? Venimos aquí, buscamos línea y le puedo cambiar otras propiedades, ¿no? Y cuando lo haga, se va a cambiar en todos los objetos que estén dentro de la capa, así como este, así como el de acá. Muy bien. Ahora, esto no quiere decir que podamos trabajar dentro de una capa, por ejemplo, que sea línea, y no pueda seleccionarle un color distinto, ¿no? Fijémonos por qué. Como vemos, esto está todo definido por capa,
Pero a esta línea lo que vamos a hacer es asignarle otras propiedades distintas, ¿no? Por ejemplo, lo que dice aquí que es por capa, lo vamos a dejar en un color distinto, que sea un color amarillo. Ya lo dejamos normal, continua la línea, y un grosor más fuerte, más ancho, ¿no? Ahí está. Ahora esta línea la voy a trasladar a la capa que es línea. Fíjense la que hemos dado propiedades, ¿no? Y lo movemos allí y no me cambia nada, ¿no? Es porque las propiedades que les he asignado a esta línea las he cambiado directamente en su paleta de propiedades, ¿no? Ya no le dejé por capa, ¿no? Entonces no le afecta. Ya. Entonces, esto nos puede servir más adelante, ya, para poder hacer más rápido también nuestras asignaciones en colores y poder trabajar objetos de diferentes colores, pero dentro de una misma capa. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Dígame. Profesor, ahorita por ejemplo probando el tema del muro, lo coloqué en la capa muro y realiza desaparecer, pero desaparece solamente las líneas y el sombreado. El sombreado tiene unas características distintas, ¿no? El sombreado no puede ser modificado directamente en esta paleta de propiedades, ya, sino que, fíjese, tengo un editor de sombreados acá, ¿no? Aquí puedo cambiarle colores, todo lo demás, ¿no? Aunque, fíjense, si yo busco por acá, también puedo dejarlo por capa, ¿no? El sombreado, lo que yo he hecho cuando lo creé, lo que hice fue dejarlo, asignarle un color distinto, ¿no? Misma cosa de las líneas. Entonces, lo que hago ahorita, lo voy a dejar por capa, mira. Bien. Entonces, cuando yo seleccione otra capa o le cambie las propiedades dentro de esa capa, ya va a cambiar el color, ¿no? ¿No? Nos damos cuenta, ¿no? Que O sea, el sombreado lo puedo colocar en una capa también. también lo podemos poner. Todo lo que sea colorear y cambiar propiedades lo podemos dejar por capa. Por eso es que a algunas personas les gusta trabajar así, ¿no? De esa manera, todos lo dejan por capa. Porque dentro de una misma capa pueden cambiar ya los colores, propiedades, líneas, etcétera, ¿no? Entonces no tienen que ir a cambiarlo uno por uno, ¿no? Pero ya son personas que les gusta trabajar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, yo a la hora de sombrear, yo le asigno un color directamente, ¿no? No sé, ya es costumbre mía, ¿no? Otras personas no. Lo dejan todo por capa. ¿No ves? Fíjate, en las propiedades de aquí le cambiamos al color, le pusimos un color ya definido, no lo dejamos por capas, ¿no? Entonces, ¿cuántas formas hemos visto entonces en total? 3 maneras, ¿no? Una, cambiándole las propiedades directamente desde aquí. La segunda, dejándolo todo por capa. Y la tercera, cambiarle colores y asignarlo a una capa distinta, ¿no? Asignando la misma capa para que no le cambie sus propiedades, le dejamos los colores directamente desde aquí. Ahora, no necesariamente deberíamos trabajar algo y recién cambiarle sus colores, ¿no? También antes de crear cualquier objeto podemos asignar sus propiedades. Por ejemplo aquí, ¿no? Quiero crear líneas azules que sean segmentadas y que tengan este grosor. Entonces, cuando yo vaya creando, se va a crear ya directamente con esas propiedades, ¿no? Ahí está. No necesariamente va a quedarse en 0 y recién voy a cambiar todo lo demás, ¿no? Esto también nos va a ahorrar tiempo a la hora de hacer nuestros trabajos.
Muy bien. Entonces, hasta aquí espero que se haya comprendido todo. Ya, la parte de trabajar con propiedades y la parte de trabajar con capas. Fíjense, ya hemos creado varias capas nomás, ¿no? Ahora, si guardamos esta hoja de trabajo y lo guardamos como una plantilla, ¿no? De WT, automáticamente todo lo trabajado se va a guardar dentro de la memoria del programa. ¿Qué quiere decir? Cuando yo abra de nuevo esa plantilla, ya todas estas capas van a estar creadas, ¿no? Entonces, puede ser que una vez, ¿no? Una sola vez creen un montón de capas, ¿no? Ahora ya, más adelante, cuando vuelvan a abrirlo como plantilla, ya pues directamente las capas van a estar creadas, ¿no? Solo va a ser asignar el trabajo, ¿no? Por eso tienen que nombrarla de una manera que sea más cómoda para ustedes, ¿no? Que sea corta y lo más descriptivo posible. Bien, por ejemplo, esto que era muro, lo dejé en muro, ¿no? Igual este de aquí lo vamos a dejar en muro. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido. Ya, quiero que todos estén atentos porque me van a mostrar el trabajo que están haciendo. Ya, este pequeño ejercicio. Rapidito, no es mucha ciencia. Vamos a hacer el uso de las herramientas que hemos aprendido la anterior clase. Muy bien, dejemos todo esto por capa. Por capa y vamos a trabajar dentro de la capa de acotar. Fíjense de chiquitito, ¿no? ¿Qué problema, no? Ahora fijémonos. Cuando yo vaya a acotar algo, tengo que ver las dimensiones del dibujo que estoy trabajando. Es 1. Para ver qué tamaño de texto le voy a asignar a mi cota. Ya. Cuando, por ejemplo, yo le doy aquí anotar, busco esta paleta de herramientas y me vengo a este lado de aquí, ¿no? Ya, cuando le doy en esta pequeña flechita, se me va a abrir una ventana de trabajo. Ya, este es el administrador de estilo de cota. Ya, hay 3 estilos de cota o de acotar que aparecen por default, ¿no? Por definición o por defecto. Entonces, lo que hago es partir de una de ellas para crear uno nuevo. Por ejemplo, ahorita ¿con cuál estoy trabajando? Estoy trabajando con la acotado estándar, ¿no? Como vemos, es pequeño, me sirve para acotar trabajos pequeños. Y ahora buscamos el ISO 25. Vamos a ver qué tamaños son. Creo que es más grande ese ISO 25. Vamos a acotar de aquí hasta aquí. Ahí está, ¿no? Un poco más grande, ¿no? Para acotar dibujos más grandes. Entonces, para poder trabajar este dibujo, me conviene crear un nuevo a partir del ISO, ¿no? Entonces, lo que hago es venir a este lado, le doy en esta flechita que está apuntando hacia la derecha inferior y le doy nuevo. Nuevamente todos, anotar. Busco aquí en esta flechita estilo de cota, dice, y abre la ventana de administrador de estilos de cota. Selecciono el ISO 25 y creo uno nuevo a partir de ese de ahí, ¿no? Le voy a poner un nombre, no sé, cualquiera, clase AutoCAD 2D. Me preguntan, ¿no? ¿Por cuál vas a comenzar? Entonces voy a comenzar por un ISO 25. Usar para todas las acotaciones. Puedo usar
directamente para solo una determinada forma de acotar, ¿no? Lineales, angulares, radios, diámetros, que son estas acá, ¿no? Lineales, angulares, radios. Vamos a dejarlo para todas las acotaciones. Y continuar. Se me va a abrir otra ventana de trabajo, ¿no? Que es esta de acá. Bien, ahora vamos viendo las principales, ¿no? Entre ellas están las unidades, ¿no? Entonces, dentro de las unidades, ¿en qué formato se van a escribir las unidades? Si ponemos científicas, pues va a ser exponenciales, ¿no? 1.41 con exponente ya, o decir por 10 a la 1, ¿no? Si son pies y pulgadas, ¿no? Entonces se me dibuja de esta manera, ¿no? Eso se utilizan pues ya para medir, no sé, algunas maderas y cosas así que se presentan, ¿no? Pies y pulgadas 2, fraccionaria, ¿no? 1/162, 1 bar. Muy bien. Y esta aquí que es normal, ¿no? Vamos a darle decimales, ¿no? Las unidades que trabajamos son decimales. La precisión podemos dejarlo con 2 decimales o 3 decimales. Muy bien. ¿Qué separador vamos a utilizar? Si es coma, si es punto, si es espacio. Bien, dejémoslos en coma. Para cada decimal que se presente es coma y el resto va a ser decimales, ¿no? Si vamos a utilizar algún tipo de redondeo, ya, fíjense ahí, me dice, establecer las normas de redondeo para las medidas de todos los tipos de cotas salvo angular. Si se introduce un valor de 0.25, todas las distancias se rodean a la unidad más próxima, a 0.25. Si introduce un valor de 1, todas las distancias de cotas se redondean al entero más cercano. El número de dígitos que se mueve después del punto decimal dependerá del valor indicado en precisión. ¿Qué quiere decir? Que sería la manera de el redondeo es para sacarlo en múltiplos de cuántos, ¿no? Si yo le pondría, por ejemplo, punto 20, entonces, si yo tuviera un número que sea 1.11, ¿no? Automáticamente se va a redondear a 1.20. O si tuviera 2.21, ¿no? Entonces, automáticamente se va a bajar a 20, ¿no? Entonces, es ese redondeo. Entonces, dejémoslo en 0 por ahora, ya. Después lo vamos a ver. Depende de cada uno cómo quiere trabajarlo. Ya lo va a añadir un poco. Va a ver cómo funciona, ¿ya? Ahora en los prefijos es que quiero que aparezca delante de mi texto de acotar, ¿no? Esto sirve para muchas personas que trabajan con la parte de instalación de gas, ¿no? Siempre viene como algunas descripciones por delante de las uniones de las tuberías, ¿no? Le ponen tub, así más o menos, ¿no? Tubería 01 y le ponen ahí la medida, ¿no? Más adelante, o su posición, y le ponen ahí como prefijo cosas, ¿no? Ahí, ¿no? Así se vería. Tub tanto y ahí la medida, ¿no? Entonces, para este caso lo vamos a dejar sin prefijo. Ahora en los sufijos, puedo utilizar algún sufijo, ¿no? No hay problema. Le doy un espacio y pongo metros, ¿no? Metros y puntos, ¿no? Para que aparezca de esta manera las cotas, ¿no? 16,6 metros, ¿no? Y un punto. Muy bien. Ahora la cuestión de las cotas angulares, aquí podemos también seleccionar cómo quiero que acote los ángulos, ¿no? Si en fracción decimal o en grados, minutos y segundos, ¿no? Y aquí pongo la forma que quiero que aparezca, ¿no? Si quiero que aparezca así en grados y minutos, o lo pongo en
grados, minutos y segundos, ¿no? Que van a aparecer 3 datos ahí. O en grados decimales directamente, ¿no? Con 2 decimales. Ahí está. Muy bien, hasta ahí vamos a dejarlo un poco. Vamos a tratar de ajustar el texto. Unidades principales, ahí está lo que va a aparecer y vamos al texto. Como les dije en la anterior clase, todo lo que sea altura de texto es como decir el tamaño del texto, ¿no? Actualmente está en 2.5, ¿no? Y se nota bien, ¿no? Se nota bastante. Podemos dejarlo en 3, vamos a ver qué pasa, ¿no? Va a ser un poquito más grande. Ahora aquí viene lo otro, ¿no? Para el texto lo podemos dejar por bloques o podemos dejarlo por capa. Ya, entonces a la hora de dejarlo por capas ya le dije los beneficios, ¿no? Para poder pasarlo a una capa y dentro de la capa cambiarle los colores que yo necesite. Así no cambio uno por uno. Muy bien, dejémoslo por capa. Relleno ninguno, ¿no? Si le pongo relleno pues se va a ver así, ¿no? Como un resaltado. Mejor ninguno. No me gusta personalmente, no sé si a alguno de ustedes les gusta. Lo puede colocar, ¿no? Puede poner un relleno. Listo, ya tenemos la altura de texto. Ahora, ubicación del texto, dice, ¿no? Actualmente está arriba, ¿no? De la línea de cota. Aquí podemos ver dónde se puede mover eso de ahí, ¿no? Puede ser exterior o abajo, ¿no? Centrado. Ya eso depende de cada uno, ¿no? Dejémoslos arriba. Ahora, horizontal. Entre la línea 1 y 2. Sobre la línea de referencia, ¿no? Esta de acá. Esta de aquí. Sobre la línea de referencia 2. La segunda, ¿no? Esta de aquí. En la línea de... En línea de referencia 1, ¿no? Esta de aquí. No, esto no varía mucho, ¿no? Este con este. Ya, puede moverse de este lado o puede moverse de este lado, ¿no? De esta flechita o esta de acá. Generalmente lo dejamos centrado, ¿no? Dirección de vista de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿no? Ahí está, podemos verlo del otro lado, volcado al otro lado, ¿no? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda va a salir todo volcado, ¿no? Mejor lo dejamos como siempre, ¿no? De izquierda a derecha. Bien, ahora el desfase de la línea de cota, ¿no? ¿Qué será? Eso lo vamos a ir viendo ahorita mientras vamos configurando. Le damos a aceptar, a ver, aceptar, definir actual y cerrar, ¿no? Entonces hemos creado el estilo de acotar de clase 2D, ¿no? Aquí está. Entonces lo que voy a hacer es acotar uno más. Veamos la diferencia. ¿No? Aquí dice 110 y aquí dice 110 y metros, ¿no? Ahí está. Si yo quiero acotar aquí encima de esto, pues veré mejor la diferencia, ¿no? Ahí está, ¿no? 110 metros, ¿no? Este era 2.5 la altura de texto. Ahora este de aquí estamos con 3, ¿no? La altura de texto un poquito más grande, más notorio. Bien, esta de acá es para acotar linealmente. ¿Qué quiere decir? Que por más que yo seleccione una diagonal, así como esta de acá, me va a acotar de manera vertical u horizontal. Para eso es acotado lineal. Ahora el alineado, ya este sí me acota según la dirección que yo le dé. Voy a querer acotar esta distancia, entonces me acota esa distancia, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, esto me sirve para cuando yo tengo una referencia como esta, quiero saber la medida, ¿no? De aquí a aquí. Fíjense que lo que hice fue seleccionar en este punto y aquí arriba
y directamente me acotó la distancia entre esos dos puntos en la horizontal, ¿no? Ahí está. Ese es el acotado lineal. Ya. Este de acá es para medir las longitudes de los arcos, ¿no? Si yo creo un arco pequeño acá, este me mide la longitud de ese arco, ¿no? Fíjense, me mide de esta manera, ¿no? 19.78 metros mide esta longitud de ese arco, ¿no? Muy bien. Este me sirve para sacar puntos referentes cuando tenga coordenadas, ¿no? Cuando tenga un reticulado, este es el mejor para poder acotar y sacar esos puntos. Fíjense, designe ubicación del punto. Chan. ¿No? Y me muestra una coordenada, ya sea en la posición X o en la posición Y. Ya es la coordenada de ese punto. Como le dije, generalmente lo utilizamos cuando se hacen reticulados, ¿no? Los reticulados vienen así, no vienen cuadritos, cuadritos, y sobre eso se hacen los planos geográficos, ¿no? Así vienen los reticulados, como el que vimos en la rejilla, ¿no? Similar. Y cuando se hacen esos reticulados, pues lo que necesitan ellos saber es las coordenadas de esos puntos, ¿no? Entonces sacan coordenadas de lo mismo, ¿no? En X y en Y, ¿no? Claro que más pequeño, ¿no? Ya lo tendríamos que configurar. Podríamos llevarlo directamente y cambiarle a un estándar, ¿no? El estándar que era chiquito. Ahí. Muy bien. Eso es para otro tipo de trabajo, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. Bien, el de aquí me puede medir el radio, ¿no? Fíjense, el radio de trabajo. Vamos a medir este de acá. Fíjense, su radio es 10 metros. Vamos a medir el otro radio. Selecciono ese círculo y su radio es 20 metros, ¿no? Seguimos midiendo el otro radio. Es de 25 metros, ¿no? Entonces tenemos 3 radios distintos para estos círculos de aquí. Muy bien. Si quiero medir el radio de este semicírculo, también me lo mide, ¿no? Es de 6 metros. ¿Qué más necesito de acá? Necesito saber esta distancia, ¿no? Esta distancia es 22 metros. Quiero saber esta distancia de aquí. Ahí está, ¿no? 10 metros. Quiero saber a qué distancia se encuentra este círculo. Ese es su centro. Desde aquí, a ver, mide 45 metros, ¿no? Desde este cuadrante de acá al centro de ese círculo. Ya. Y del centro del círculo hasta aquí mide 7 metros. Muy bien. Entonces vamos a ir creando este pequeño objeto a modo de practicar todas las herramientas que hemos hecho. Ya. Espero que todos ya hayan configurado hasta aquí también su carpeta ya o sus configuraciones para acotar. Ya, todos hasta aquí tienen que tenerlo ya configurado hasta ahí, ¿no? Fíjense que lo hemos dejado bien, ¿no? Prácticamente. Como está por capa, podemos meterlo todo en la capa de acotar, ¿no? Actualmente estoy trabajando en esa capa. Fíjense, cuando selecciono, se va a la capa acotar. Ahí nomás está trabajándose. Muy bien. Entonces, hasta aquí alguna pregunta que tenga alguien. Puede levantar la mano. ¿Se ha entendido todo? ¿Alguna duda?
¿Nadie? Bien, chico. ¿Se ha entendido bien todo entonces? ¿Alguna pregunta nuevamente? Una preguntita, hay la distancia de 3,32 metros, el numerito ese, entre 31 y 32 y 25 metros, ¿cuánto sería? Ah, ya, esta distancia, ¿no? Midámoslo, ¿no? Utilizamos la herramienta de lineal, ¿no? Entonces vengo de acá, selecciono aquí abajo y ya tengo esa distancia, ¿no? 9 metros. O también lo puedo medir desde aquí hasta allá arriba y ya tengo esta otra distancia que es 25, ¿no? Ahí está. Ahorita lo vamos a crear conmigo, ¿ya? Yo lo voy a volver a hacer este ejercicio y ustedes lo van a hacer conmigo para que así no tengan demasiadas dudas. ¿Ya? Bien. Ahora lo primero que hay que crear son los círculos, ¿ya? Hemos visto que tenemos 3 círculos con diferentes radios. Entonces, para crear estos círculos, lo que vamos a hacer es activar la referencia para círculos. En este caso yo activo el de centro, centro geométrico y los cuadrantes, ¿no? Que son estas herramientas me van a ayudar para poder encontrar el centro de mi círculo y pueda crear de ahí mismo los diferentes radios, ¿no? Aceptar, nuevamente son estos de acá, ¿no? Centro, centro geométrico y cuadrante. Aceptar. Muy bien, entonces voy a empezar a crear mi ejercicio. A ver, lo voy a encuadrar esto de acá. Lo voy a llevar aquí a un ladito. Ahí está. Voy a dividir mi pantalla en dos, ¿ya? Aquí arriba, fíjense, hay una pestañita, parece un signo menos. Le doy en lista de configuración de ventanas gráficas y le voy a darle 2 vertical. Y mi pantalla se divide en dos, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, recién empiezo a trabajar. Voy a pinchar un centro y voy a insertar el primer radio, ¿no? El primer radio es de 10 metros. Enter. Voy a ocupar la misma herramienta, entonces le doy espacio o enter, ¿no? Para activar la misma herramienta. Cuando yo me acerco al círculo, o al primer círculo, fíjense que me aparece el centro como una cruz. Ahí está, ¿no? Entonces le doy un clic dentro de esa cruz e inserto el siguiente radio, ¿no? Que va a ser de 20 metros. Enter. Nuevamente aprieto espacio para usar la misma herramienta anterior. ¿Se acuerdan que aprendimos eso en la anterior clase? Y voy a dar un clic en ese centro e inserto el radio siguiente, ¿no? Que sería 25. Ya tengo los 3 radios. Muy bien. Ahora lo que necesito hacer es crear esta línea más larga que mide esta de acá, ¿no? Voy a apagar eso. Que mide 110 metros, ¿no? ¿Alguna idea para crear esa línea de 110 metros? Para que me salga bien vertical, ¿qué tengo que tener activado? ¿Perdón? El overmode.
Muy bien, ¿no? O apretar F8, ¿no? F8 se activa el modo ortogonal, ¿no? Ahí está, ¿no? F8 aprieto, se desactiva, F8 se activa. Muy bien, entonces no me voy a complicar mucho y lo que voy a hacer es, desde este cuadrante hacia arriba, creo mi línea de 110 metros. Enter. Fíjense, ya tengo mi línea. Ahora lo único que hago es desplazar esta línea de 110 metros y lo agarro desde el centro y lo bajo hasta el cuadrante. Entonces, aquí está, ¿no? Voy a utilizar la herramienta de desplazar, que es esta de acá. La selecciono la herramienta y me pregunta, precise un punto de base. Entonces voy a buscar la referencia que es el centro, ¿no? Que se acuerdan que lo activamos ayer en la anterior clase, que era ese triángulo, ¿no? Color verde. El punto medio. Ahora, una vez seleccionado el punto medio, yo puedo desplazarme hacia abajo y seleccionar el cuadrante, ¿no? Que aquí está. Muy bien, entonces ya tengo el cuadrante con el punto medio en el mismo sitio. Muy bien, así ya tengo mi línea en su lugar, 110 metros. Bueno, ¿qué más puedo crear? Voy a crear una línea desde este punto, igual, horizontal de 16 metros, ¿no? Es lo que me dice mi dibujo. 16 metros. Ahí está. Ahora miremos que aquí esta línea une este punto que está, ya esta línea final, con este cuadrante, ¿no? Entonces lo que hago es directamente crearlo, ¿no? Desde este punto hasta ese cuadrante. Entonces fíjense cómo me ayuda bastante, ¿no? A estar buscando la medida de los 25 metros directamente uno al cuadrante. Entonces me ahorra mucho trabajo activar estas herramientas de aquí, ¿no? Muy bien, ¿qué más tengo? Me dice que desde este cuadrante hasta el centro de este círculo son 45 metros. Y desde esta línea hasta el centro del círculo son 7 metros, ¿no? Entonces debería de crear dos líneas distintas, ¿no? Creo una línea desde este cuadrante hacia arriba de 45 metros y luego hacia la horizontal derecha de 7 metros. Ahí está. El círculo de ahí, ¿cuánto mide? Muy bien, lo acotamos. No está la medida. Lo selecciono y tiene 4 metros de radio. Quiero activar ahora. Ya. Bueno, entonces, una vez ya con el círculo, ya sabemos la medida del círculo, directamente lo creamos, pues, ¿no? Aquí está la herramienta de círculo. ¿Ya? O algunos también prefieren escribir, ¿no? Círculo, enter. Y selecciono el punto medio e inserto el radio, ¿no? Que es 4 metros. 4. Enter. Ahí está. Borro esta línea auxiliar que creé, esta polilínea, suprimir, ¿no? Para borrar le doy suprimir o también le puedo dar esta opción de aquí, ¿no? Este que es borrar. Cualquiera de los dos. Muy bien, ya tengo mi primera ala. Ahora voy a crear el ala inferior, este de acá. Entonces, creo una línea de 10 metros. Ahí está. Tengo mi primera línea de 10 metros. También puedo crear una línea de
22 metros. Hacia arriba, ¿no? 22. Pero tengo que crear un semicírculo que tenga un radio de 6 metros, ¿no? Ahí está. Entonces, directamente, como sé que el radio es de 6 metros, también sé que la distancia desde este punto hasta este punto va a ser 6 metros. Entonces creo una línea de 6 y ese va a ser mi centro del círculo, ¿no? Lo selecciono y le doy 6. Ahí está, ¿no? Tengo mi círculo. Ahora lo que tengo que hacer es borrar lo que no me sirve, ¿no? Entonces selecciono todo eso de ahí y me voy a la herramienta de recortar, ¿no? Entonces fíjense, ya vamos utilizando tres herramientas de la paleta de modificación, ¿no? Borrar, desplazar y ahora recortar. Muy bien, entonces esta herramienta le doy un clic y yo selecciono las partes que quiero borrar. Fíjense cuál es la peculiaridad de esto, que donde haya una intersección, ya, entonces en ese punto va a haber un punto de partida para poder borrar, ¿no? Fíjense, para arriba, este lado también, aquí hay una intersección y luego intersecta abajo, ¿no? También puedo seleccionar los límites donde quiera recortar. Eso también es una manera de decirlo, ¿no? Selecciono el círculo, le doy recortar y todo lo que choque con ese círculo lo puedo cortar. Fíjense, puedo cortar esta línea, no puedo cortar esta porque no tiene intersección con el círculo. Sí puedo cortar la línea de abajo, ¿no? Ya, pero ahorita me sale no porque el límite es ese punto, así que no la intersecta. Esta de aquí lo puede borrar porque está intersectando con este punto, ¿no? Entonces la puede cortar la línea. Ahora, ¿qué es lo que necesito yo ahorita? Es dejar este semicírculo, ¿no? Puedo seleccionar este de acá y puedo seleccionar este de aquí, ¿no? Con esas dos líneas, luego le doy recortar y esos serían unos buenos límites para cortar ese medio semicírculo. Ahí está. Ahora, para cortar este interior, lo que puedo hacer es seleccionar el semicírculo, le doy recortar y borro la parte interna, ¿no? Ahora esto, como no pasaba al círculo, directamente le doy suprimir. Bien, ya tengo, ¿no? Mi línea y mi semicírculo y mi extensión aquí. Luego esta línea, si vemos, intersecta con ese cuadrante, ¿no? Directamente lo uno. Busco la referencia del cuadrante y ahí está, ¿no? Muy bien. Hemos terminado, ¿no? Nuestro primer ejercicio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya dentro de esto podemos poner cualquier dibujo, ¿no? Puede ser ahí, ¿no? Esto de acá. Puedo crear una matriz. Fíjense qué fácil crear una matriz, ¿no? Muy bien. Fíjense que dentro de esto puedo crear cualquier otro objeto, ¿no? Puedo crear un círculo pequeño entre estos dos de acá. Creo una línea entre estos cuadrantes y puedo crear un pequeño círculo, ¿no? Puedo darle un radio de 3 metros. Ahí está.
Ahora quiero que este círculo vaya por todo este alrededor, ¿no? Utilizo la herramienta de matriz, que es esta de acá. Si yo mantengo presionado ya el clic izquierdo sobre él, aparecen tres opciones de crear matrices. Una que es rectangular, que crea, fíjense, de manera lineal, tanto vertical como horizontal. Está la otra matriz que es de camino, que se va sobre una trayectoria que yo mismo le puedo dar. Y por último está la matriz polar, ¿no? Que se crea de manera radial, ¿no? Entonces alrededor de un círculo. Voy a utilizar esa matriz que es polar. Selecciono el objeto que quiero que se vuelva una matriz, le doy Enter. Y luego me pregunta, dice, no, seleccione un punto central, ¿no? Entonces busco el centro de todos esos círculos, que es este de acá, y automáticamente se me crean 2, 4, 5 circunferencias, 5 círculos más, ¿no? En total serían 6 elementos que se han creado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, si yo me vengo a la opción de aquí arriba, ¿no? Dice creación de matriz. Dentro de esto puedo cambiar la cantidad de elementos, ¿no? O el espacio entre ellos, ¿no? Entonces, si es en cantidad de elementos, yo puedo darle quizás 10 elementos, ¿no? ¿Ya? Y el espacio debería reducirse, ¿no? Automáticamente se redujo de 60 a 36, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a contar los elementos. 2, 4, 6, 8 y 10 elementos se han creado alrededor de esa circunferencia, ¿no? A partir de un mismo círculo. ¿Puedo crear más? Claro que sí, ¿no? Le puedo dar 15 también si quiero, ¿no? Y se acorta el espacio entre ellos, ¿no? Ya no es de 36, ahora es de 24 la distancia, ¿no? De centro a centro. Eso es lo que me está indicando. ¿Puedo crear más elementos? Puedo, ¿no? Le doy 20. Y ya se va montando uno con el otro, ¿no? Ahí está. Muy bien. Eso en cuanto a la matriz polar. Como hemos visto en la anterior clase, ya directamente el desfase crea una línea paralela, ya sea interior o exterior si son elementos cerrados, o derecha o izquierda si son elementos que son abiertos, ¿no? Me crea la diferencia o el desfase. Veámoslos en sus dos etapas. Fíjense, yo puedo crear aquí a este elemento con una distancia de 10 metros, ¿no? Selecciono la herramienta desfase y me pregunta qué distancia voy a separar, ¿no? O precise la distancia de desfase. Entonces yo le digo 10 metros y luego selecciono el objeto que voy a desfasar. En este caso va a ser este. Fíjense, se ha desfasado 10 metros aproximadamente. Ya, ¿cómo puedo saber esto? Puedo medir de centro a centro y mide 10 metros, ¿no? Ese es el desfase que se ha aplicado. Ahora, ¿cuál era la diferencia de elemento cerrado, no? Cuando el elemento es uno solo y está cerrado, me ayuda a crear, vamos a darle acá, punto 12. Ahí está, ¿no? Me evita hacer los cortes. Fíjense, si yo creo hacia adentro o hacia afuera, ya me lo crea bien cortadito, ¿no? Ahora, si esto estuviera separado, una línea distinta de la otra, y yo aplico el desfase, fíjense lo que va a pasar. Hacia adentro, lo voy a desfasar hacia adentro y se me van montando las líneas, ¿no? Pero si estuviera unida, se crea directamente todo unido, ¿no? Entonces ya me está recortando un trabajo, ¿no? Lo puedo hacer más fácil.
tendría que borrarlo, ¿no? Y no solo de ese lado, sino de todos los lados tendría que borrar y crear uno por uno, ¿no? Si son elementos separados. Muy bien, eso en cuanto a la herramienta de desfase. Ahora, la herramienta de espejo, ya, o simetría, lo que hace es crear un elemento similar, pero en el otro sentido. Si seleccionamos todo esto y le damos simetría, primero me pregunta, precise un punto de línea de simetría. Entonces voy a utilizar este cuadrante. Ahora me dice, precise un ángulo, ¿no? O un segundo punto de eje de simetría. Puedo darle hacia este mismo lado. Fíjense lo que hace es volcarse, ¿no? Mi lado que estaba aquí abajo, fíjense, con el semicírculo se va a ir hacia arriba, ¿no? Entonces se está invirtiendo. Ahora, si yo le doy en este eje vertical, entonces la simetría se hace en este otro sentido, ¿no? Ya no en este sentido de acá, sino en este otro sentido. Entonces, fíjense que yo estoy utilizando el modo ortogonal igual, ¿no? Para crear una simetría perfecta. Y listo, selecciono este eje, le doy un clic y me pregunta, ¿desea borrar el primer objeto, el objeto de origen? Si le doy sí, pues desaparece, ¿no? Pero si le doy no, lo que hace es crear otro objeto con las mismas características, ¿no? Le voy a dar no y queda de esa manera, ¿no? Ahí está. Muy bien, eso en cuanto a la herramienta de simetría. Ahora, si yo quiero copiar este elemento, utilizo la herramienta de copiar. Como dijimos en la anterior clase, ¿no? Le doy un clic, me pregunta, precise un punto de base. Si se han dado cuenta, todas las herramientas preguntan por un punto de base, ¿no? O por un punto inicial de este trabajo. Entonces quiero copiar desde aquí, ¿no? Y lo quiero copiar hacia allá, quizá a una distancia de 200 metros. Ahí está. Preciso la distancia y le doy Enter, ¿no? Y se ha creado a 200 metros. Ahora quiero crear otra copia más. No la he soltado la herramienta, no sigue activada. Le voy a dar 400. Enter, ¿no? Entonces se crea a 400 metros. Y puedo seguir copiando, ¿no? Si quiero dejar de copiar, le doy escape directamente. Y ahí está. Tenemos nuestras copias, ¿no? Ahora me dicen, Enrique, ¿y será que se puede dar también a esto una matriz? Claro, ¿no? También podemos crearlo como matriz. Vamos a ver. Podemos crear una matriz polar para iniciar. Especifique el centro, ¿no? Entonces le voy a dar este centro acá. Y le voy a dar una separación más, ¿no? Un poquito más grande, que sea 70. Ahí está, ¿no? Se ha separado 70, pero la cantidad de elementos sigue siendo el mismo, entonces me conviene reducir la cantidad de elementos, ¿no? Ahí está. Seis elementos. Ahí está, ¿no? Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿no? Se ha encaramado ahí. No tuvo más espacio. Puedo reducirlo. Ahí está. Muy bien. Entonces, 2, 4, 5 elementos tenemos acá. Muy bien. Ahora también otro tipo de matriz. Vamos a copiar esto más arriba. Copiar. Lo que yo puedo hacer es darle matriz rectangular.
Es lo que les decía, ¿no? Se crean líneas verticales o en líneas horizontales. Igual aquí puedo crear quizás 6 columnas. Ahí está, ¿no? 2, 4, 6 columnas. Fila, 5 filas. Y vamos creando más y más objetos, ¿no? Todo partiendo de lo que hemos creado aquí, ¿no? Pero fíjense que todo se está creando como unido, ¿no? Como un solo objeto o bloque. Y aquí está todo separado, ¿no? Es porque la hemos seleccionado primero y luego utilizamos la herramienta. Ahora, ¿a qué se referirá con matriz de camino? Voy a crear una línea irregular, ¿ya? Una spline voy a crear, a ver. Ya, le voy a quitar el modo ortogonal y voy a crear esta línea así irregularmente. Vamos a ver qué pasa. Ya, este objeto de acá lo voy a girar un poco o lo voy a copiar a otro lado. Aquí lo voy a copiar. Y de aquí lo que voy a hacer es girarlo un poquito, ¿no? Le vamos a dar otro ángulo para que se vea algo distinto. Muy bien, entonces lo que hago es seleccionar el objeto y le voy a decir matriz de camino, que sería esta de acá, ¿no? Lo selecciono y me pregunta seleccionar la curva de trayectoria, ¿no? Entonces voy a seleccionar esta curva, le doy un clic y automáticamente sobre esa línea se me va a crear mi objeto, ¿no? Que estoy asignando para esa matriz. Del mismo modo, aquí puedo asignar una separación, ¿no? O puedo crearlo también desde acá. Miren, la separación estaba a 165, le vamos a dar 100. Más pequeña la separación, ¿no? Fíjense que esta flechita es la que me indica la separación que tiene actualmente, ¿no? Ahí está. Y se va yendo y se va yendo y se va yendo, ¿no? Cada 100 metros se está separando. Elementos, a ver, vamos a cambiar los elementos, le voy a dar 15 elementos. Ahí está, ¿no? Le di una separación de 100 y también le di una cantidad de elementos, ¿no? Entonces no llegó hasta el final, ¿no? Entonces también puedo crear solamente cierta cantidad de elementos, ¿no? Ahí está. Bien, entonces ya tenemos las 3 formas para crear matrices. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a utilizar la herramienta de girar. Ya, por ejemplo, lo que estábamos viendo. Si yo quiero girar este objeto, lo selecciono primero y luego le doy la herramienta de girar. ¿Cómo se utiliza eso? Primero presiono un punto desde donde quiero girarlo, ¿no? En este caso lo voy a girar desde aquí abajo. Le doy un clic. Y luego me pregunta, ¿no? ¿Qué ángulo quiero girar, no? ¿Qué ángulo quiero girar esto? ¿Qué pasaría si le doy 30 grados? 30 grados. ¿Hacia dónde va a girar? 30 grados en sentido antihorario, ¿no? Vamos a girar el otro. ¿Qué pasa si le doy, no lo sé, menos 30 grados? A ver, ¿qué sucede? No, gira en sentido horario, ¿no? Nuevamente, démosle otro ángulo. Vamos a darle 170, 180 grados. En sentido horario o en sentido antihorario es lo mismo, ¿no? Ahora vamos a darle a este un ángulo de 270. Ahí está, ¿no? En sentido antihorario, 270.
Muy bien, de esa manera vamos insertando para girar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero girar en un sentido en específico? Por ejemplo, tengo una línea de referencia y quiero girarlo en este sentido, ¿no? Lo que hago es seleccionar el objeto y le digo girar primero. Selecciono el punto de base y luego me pregunta aquí abajo, fíjense, precise ángulo de rotación o una referencia, dice, ¿no? Entonces le voy a dar referencia o presiono la tecla R, porque aquí está, fíjense, la R con un color distinto, ¿no? Un azul. Eso es para hacerlo más rápido, ¿no? Presiono R y Enter. Ahora me pregunta, ¿no? Precise el ángulo de referencia. Le doy un clic en el punto de base y le doy un clic desde donde quiero agarrar el eje de giro, ¿no? Entonces en este caso va a ser ahí y lo giro hasta la dirección que yo quiera o que yo necesite, ¿no? Ahí está. De esa manera nos evitamos un poco de insertar los ángulos. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Entonces, como ven, todas estas herramientas me ayudan a modificar el dibujo que ya he creado con estas herramientas de aquí, ¿no? Todo me va modificando automáticamente con estas herramientas. Ya hemos visto la herramienta de cortar, ¿no? Ahora vamos a ver la herramienta de escala. ¿Cómo funciona esta herramienta? Cuando yo selecciono un objeto y luego le doy la herramienta de escala, del mismo modo como todas me pregunta un punto de base. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ese punto va a crecer o se va a hacer más pequeño mi dibujo, ¿no? Veamos, nuevamente lo selecciono, le doy escala y voy a seleccionar otro punto de base, va a estar aquí abajo. A partir de ese punto, fíjense, va creciendo o va achicando mi dibujo que quiero aplicar la escala. Ahora la escala es como hacer un múltiplo de, ¿no? Por ejemplo, si quiero el doble del tamaño, pues multiplicaría por 2, ¿no? Entonces aplico por 2, Enter, y se duplica su tamaño, ¿no? Ahora si quisiera la mitad, directamente aplico una fracción en decimal, ¿no? Si quiero la mitad, pues sería 0.5, ¿no? Eso es un medio. Entonces le doy Enter y se va a la mitad el tamaño de mi dibujo, ¿no? Ahora me dirán ustedes, Enrique, ¿y será que puedo crearlo también a una escala, a un tamaño que yo quiera hacerlo llegar? Sí, no podemos llevarlo a un tamaño en específico, ¿no? Sin aplicar números. ¿A qué me refiero? Si yo creo un cuadro aquí de 200 por 200, vamos a darle. Ahí está, ¿no? Y este dibujo yo lo voy a llevar aquí abajo, justamente en la base. Ya. Ahora lo que hago es, espera, lo agarré mal. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, si yo quiero seleccionar solo eso, pues se me selecciona todo, ¿no? Entonces, ¿cómo debería seleccionar? ¿Quién me puede decir por un punto rápidamente cómo debería seleccionar? ¿Qué tipo de selección debería utilizar? ¿Izquierda, derecha? ¿Cómo debería hacerlo? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿no? Para poder seleccionarlo todo, ¿cómo debe estar la selección? ¿Será que con una punta solamente? De derecha a izquierda para seleccionar todo y de izquierda a derecha para seleccionar el que desea.
¿Ya? ¿Alguna otra persona que lo pueda decir en otras palabras? Nadie. Están muy tímidos hoy día. ¿Qué ha pasado? ¿O están bravos? Freddy. Bien, Freddy. Excelente. Bien. ¿Se recuerdan que le dije que de izquierda a derecha habría que envolver todo el dibujo, ¿no? Fíjense, si yo lo dejo ahí, entonces seleccionaría solamente este de acá, ¿no? Entonces tendría que envolver todo. Y al pasar por esta otra línea, no me la selecciona, ¿no? No, porque si lo selecciono de este lado, con tocar solo un pedacito ya se selecciona todo, ¿no? Entonces aquí me conviene seleccionar de izquierda a derecha. Esto nos ayuda mucho, ojo, para poder hacer nuestras selecciones. ¿Ya? Bien, ahora aplicamos escala. Selecciono la herramienta de escala. Y selecciono mi punto de base, que va a ser aquí abajo, ¿no? Le doy un clic. Ahora yo no sé pues qué número voy a insertar para que llegue aquí cabalito arriba, ¿no? Del mismo modo que girar, aquí existe la opción de referencia. Selecciono esta referencia y me vengo aquí y le doy un punto inicial y un punto final de referencia. Y luego de eso lo voy extendiendo, ¿no? Hasta donde quiera hacer llegar mi dibujo. Así me evito de calcular o de aplicar cualquier número, ¿no? Dentro, o tantearlo en otras palabras también, ¿no? Tratar de tantear a ver hasta cuánto llegará. Entonces, esto también me va a ahorrar bastante tiempo a la hora de crear mi dibujo o mi proyecto. Muy bien. Ya luego de eso podemos medirlo nuevamente, ¿no? Ya lo volvemos a medir. ¿Cuánto mide? 200 metros. Y vamos aplicando nuestro trabajo, ¿no? Muy bien, ya tenemos escala. Está la herramienta de estirar. ¿Cómo funcionará esta herramienta, no? Designamos un objeto, Enter, y luego un punto de desplazamiento, ¿no? Desde acá, un punto de base de desplazamiento y no hizo nada, ¿no? De nuevo vamos a hacer. Selecciona el objeto. Vamos a seleccionar este objeto. Enter. Precise un punto de base o desplazamiento. Ya. A ver, seleccionamos un punto inicial. Se desplazó hasta allá, hasta arriba. Qué raro, no quiere dar esa herramienta. Ya, después lo voy a ver por qué no quiere darme esa herramienta. Qué mal. Ya, ahora está la herramienta de recortar. Ya, como le había dicho anteriormente, la herramienta recortar se basa en límites, ¿no? Donde yo quiera cortar, selecciono sus límites. En este caso van a ser esta línea y esta línea. Y aplico la herramienta de recortar. Fíjense, donde yo le dé, él va a extraer esa área de dibujo, ¿no? ¿Por qué lo extrajo todo? Porque está unido todo ese dibujo, ¿no? Por lo tanto, por eso se cortó toda esa parte. ¿Qué pasaría si estuviera separado, ¿no? Este con este. Del mismo modo, selecciono los límites, aplico recortar
y voy a tener que recortar uno por uno, ¿no? Ahí está. Lo mismo acá, ¿no? Como les dije, siempre va a recortar hasta un punto de intersección donde yo le dé esos límites. Ahora, ¿qué será la herramienta de alargar, no? No, veamos. Esta aquí es la herramienta de alargar. Entonces yo selecciono los límites hasta donde quiero yo alargar mi objeto o mi dibujo, ¿no? En realidad solo alargan líneas, ¿no? Entonces yo vengo acá, le selecciono la herramienta de alargar y directamente le doy la línea que quiero hacer llegar hacia ese otro lado. Me apego a su inicio y lo hago llegar hasta allá, ¿no? Hasta el límite que yo le di. Lo mismo acá, lo mismo allá, lo mismo de este lado. Fíjense que siempre tienen que seleccionar el lado más próximo al inicio de la línea. Entonces va a alargar hacia ese lado allá, ¿no? Si me voy a la otra esquina, entonces va a alargar hacia el otro lado, ¿no? Ahí está. Ya voy alargando todas mis líneas, ¿no? Muy bien, esa es la herramienta de alargar. Partir un punto. ¿Para qué me servirá eso? Lo que hace es separar, ¿no? Fíjense que esto está unido. Entonces lo que hizo fue separarme ese objeto, ¿no? Lo mismo que este de acá. Partir. Selecciono y desde donde seleccione, él me va a separar las líneas, ¿no? Hasta donde yo le dé límite, ¿no? Ahí está. Eso es lo que hace este acá. Separar, ¿no? Nuevamente. Le voy a dar aquí. Hasta aquí, ¿no? Lo que hace es separarlo, ¿no? Directamente ese objeto. Ahí está, ¿no? Bien. ¿Qué hace esta herramienta aquí? Si yo tengo varias líneas que han sido creadas, perdón, no la vamos a cruzar. Tengo varias líneas y como ustedes saben, las líneas son segmentos separados uno del otro. Existe la herramienta para poder volverlos uno, que es esta herramienta de acá, ¿no? Que es la herramienta de juntar. Ahí está. Entonces yo selecciono las líneas que quiero juntar y aplico la herramienta, le doy un clic y automáticamente se vuelven una sola, ¿no? Ya no sería línea, sino que sería una polilínea, ¿no? Porque son ya más de una línea. Puedo seguir seleccionando y puedo seguir juntando, ¿no? Ahora ya todas esas son una sola línea, puedo seguir seleccionando y puedo seguir juntando. Entonces ya tengo todo ese objeto o todo ese polígono como una sola línea. Muy bien. Ahora, estas herramientas de aquí de modificación, van a ver ustedes, quiero que practiquen y vean para qué sirve cada una. Ya eso va a estar dentro de su práctico. Esto es para crear angulares. Aquí, ¿no? Entre una línea se aplica un radio y luego selecciona la otra línea y se va a crear aquí un radio, no se va a redondear esa esquina, ¿no? Quiero que lo vean ya y que lo estudien cómo es que se aplica este objeto. Fíjense, el mismo programa les va enseñando, ¿no? Cómo crear o cómo hacer estos objetos. Ya me lo van a describir en un texto de Word, ¿ya? Eso va a ser uno de sus prácticos. Luego le voy a subir el otro. Así como las preguntas de todo esto que hemos aprendido uno por uno. Muy bien. Bien, hasta aquí va a ser la clase de hoy día. Ya dentro de su práctico, quiero por favor que vayan hurgando y vayan modificándome su carpeta de acotar, ya su propio acotado personalizado de cada uno de ustedes.